junto al Departamento de Psicología de Virginia Commonwealth University. Además, él se encuentra actualmente con más de 400 publicaciones entre artículos y capítulos de libros. Ha destacado en diferentes premios que ha obtenido eh, y además es fundador del Congreso Iberoamericano de Neuropsicología. También ha formado parte como editor invitado de diferentes revistas. Y bueno, aquí nos podríamos quedar hablando del currículo tan amplio que tiene el doctor Arango, que por eso para la universidad es sumamente valiosa su compañía y el poder compartir el día de hoy con él. Él nos va a colaborar con una charla que se llama ¿Cómo superar los retos y obstáculos para tener una trayectoria exitosa? Así que le damos la más cordial bienvenida, doctor. Bienvenido y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar el día de hoy aquí con ustedes y pues nada, voy a compartir mi pantalla para no, no me deja compartir. ¿Me están escuchando? Sí, señor, ya le vamos a colaborar. Permítanos un minuto. Ok, bien. Doctor, si gusta, puede intentar nuevamente. Es que donde dice, es que el logo que el loguito este donde dice compartir no deja activar. Dice, bueno, ahora sí. Ok, ya lo Ok, tenemos como moderador. ok, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, pues genial. Denme un segundito y empezamos. ¿Me ven ya la pantalla? Sí, señor. Pues bien, pues nada, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Pues nada, yo les voy a hablar un poquito acerca de un poquito de lo que ha sido mi vida y mi trayectoria profesional. Y bueno, esta charla la he titulado ¿Cómo superar los obstáculos para lograr el éxito a nivel profesional? Bueno, entonces comencemos. Este era yo cuando pequeñito. Yo nací de una familia que estaba conformada por mi padre, mi madre, mi abuela y éramos 3 hermanos. Mi padre, en mi familia, nadie nunca estudió, nadie fue a la universidad. La persona que tenía pues niveles más altos de educación en mi familia era mi papá, que había estudiado como hasta quinto grado de primaria. Mi papá tenía un taller de zapatos, trabajaba en una zapatería y nosotros vivíamos en un barrio de la ciudad de Medellín, en Colombia, que era un barrio de estrato social medio bajo. La única persona, como les digo, que trabajaba en mi familia era mi padre. Nosotros no teníamos casa propia. Entonces, como les estaba diciendo, yo nací en Colombia, pues ustedes ya saben, Colombia pues es un país maravilloso que tiene cosas muy bonitas como el café, las mujeres, el fútbol, la música, tiene artistas, tiene escritores. Y yo nací en una ciudad muy bonita que se llama Medellín. Como ustedes pueden observar, esta es la ciudad en la que yo nací. Es una ciudad que tiene diferentes estratos sociales. Entonces hay unos sitios de la ciudad que son estrato social número 6, que es donde viven las personas de mejor estrato socioeconómico, pero también hay otros sitios de la ciudad donde viven personas de estrato socioeconómico
1, 2 y 3, que son las personas que tienen de pronto eso, ingresos socioeconómicos mucho más bajos. Yo cuando nací en Medellín, yo nací cuando más o menos y viví todo lo que fue mi infancia y mi adolescencia, cuando ocurrieron pues todas las cosas que pasaron en Colombia relacionadas con el narcotráfico. Me acuerdo mucho de estar ahí viviendo en mi ciudad y escuchar bombas, asesinatos. En ese tiempo, cuando yo estaba en Medellín, cuando estaba pues entre mi infancia y la adolescencia, pues el número de crímenes o de muertes, el número de homicidios en Medellín era demasiado alto. Medellín es una ciudad relativamente pequeña y supongamos en el año 1991 el índice de criminalidad alcanzó casi unas 7.000 personas en la ciudad. Yo nací en un barrio que era un barrio de estrato socioeconómico, como les decía, medio bajo, y era un barrio que durante los primeros 10 años de mi vida, pues era un barrio muy tranquilo, que no tenía ningún tipo de problemas, pero cuando empezó todos los problemas del narcotráfico, pues empezó a complicarse mucho el barrio. Me acuerdo que muchos de las personas que estaban en el barrio, muchos de los chicos con los que yo crecí en mi barrio, a la gran mayoría de ellos los mataron o los asesinaron. Me acuerdo en mi barrio vivir muchos fenómenos de violencia, ver cómo se mataba gente en las calles, había mucho sicariato. Me acuerdo que en el barrio en que yo vivía en un barrio donde habían como 10 sitios donde vendían drogas. Ahí prácticamente alrededor de mi casa hubo un momento en que habían 10 expendederos de drogas y crecí en un entorno demasiado violento y en un entorno donde realmente pues vi eso, muchas desigualdades socioeconómicas, muchos problemas y realmente cosas que me impactaron mucho mientras estaba allí viviendo era eso, ver que en algún momento pues escuchaba unos disparos y cuando uno pensaba de pronto el vecino del lado lo había matado o algún amigo de uno del barrio pues había muerto. Yo en general, cuando yo estaba en este barrio, mis padres siempre se preocuparon por que tanto mi hermana como mi hermano y yo recibiéramos muy buena educación. Nosotros fuimos a un buen colegio ahí en Medellín y estas fueron algunas de las fotos mías ahí en el colegio. Sin embargo, yo realmente en el colegio nunca fui buen estudiante. A mí no era que me gustara mucho, no era mucho que me gustara estudiar. Y la verdad es que de todos los compañeros de mi salón, me acuerdo que yo ocupaba prácticamente, pues casi los últimos puestos de la clase. Yo me acuerdo que mis padres siempre estaban muy pendientes de nosotros, con quién nos juntábamos, qué hacíamos, y trataban siempre como de protegernos, porque mis padres sabían más o menos en el barrio, en el entorno donde nosotros estábamos creciendo. Entonces, siempre se preocuparon mucho por la educación. Sin embargo, la verdad es que durante el bachillerato a mí no me fue muy bien en mis estudios. Me acuerdo que en ese tiempo me gustaba mucho el deporte. Entonces empecé a hacer mucho deporte en el colegio y realmente descuidé mis estudios. Hubo en una ocasión que me acuerdo que en uno de los colegios pues me fue demasiado mal y era un poquito indisciplinado y me echaron del colegio. Entonces me tocó buscar otro colegio ahí en el mismo barrio y pues terminé mis estudios de bachillerato, pero realmente fui prácticamente como uno de los peores estudiantes del bachillerato allí en mi país. Estas son las notas en Colombia cuando tú terminas tu carrera. Tú tienes que presentar un examen nacional y dependiendo de la puntuación que saques en ese examen nacional, pues tú accedes a la universidad
y algunas universidades pues piden puntuaciones determinadas. Usualmente estas pruebas que se hacen en Colombia van desde 200 hasta 500. Entonces, supongamos, si tú quieres estudiar medicina, pues las facultades de medicina pedían puntuaciones de 400, 410. Usualmente la puntuación más baja que alguien podía sacar en ese tiempo era alrededor de un 200. Si ustedes ven acá las calificaciones de acá en mis pruebas del IFE en Colombia, saqué 226. Con ese 226 prácticamente iba a ser muy, muy difícil que yo entrara a estudiar a una universidad, porque en ese tiempo y hoy en día, pues cuando tú naces en Colombia en una familia humilde y realmente no tienes como muchas, tu familia no tiene muchas posibilidades económicas, pues realmente lo único que te queda es estudiar en una universidad pública. Sin embargo, las universidades públicas, supongamos para psicología, allá en Colombia, pues admiten, se presentan por lo menos unos 3.000 o 4.000 y pasan 30. Entonces, realmente yo con estas calificaciones del colegio tenía muy, muy difícil entrar a la universidad. Sin embargo, como yo les dije, desde el colegio empecé a practicar deporte y me volví un muy buen deportista. Durante todo el colegio empecé a practicar artes marciales y me empezó a ir muy bien, hasta el punto de que empecé a quedar campeón nacional de judo. Yo practicaba judo y empecé a quedar campeón nacional de judo durante varios años. Durante esos años, pues la verdad es que eh, fui selección Colombia de judo, representé a Colombia en unos Juegos Panamericanos y estuve entrenando incluso para ir a unos Juegos Olímpicos. Una de las cosas interesantes fue que yo me presenté para la Universidad de Antioquia, que es la universidad más importante del país, la universidad pública, donde pues realmente es una de las universidades de mayor prestigio académico que tiene mi país, y era una universidad muy difícil de pasar. Sin embargo, y más sabiendo pues las notas que yo había obtenido en el bachillerato, pues con esas notas prácticamente me era imposible poder entrar a una carrera universitaria. Sin embargo, presenté el examen de admisión. Cuando me llegó el resultado, pues me di cuenta que había pasado a la Universidad de Antioquia a estudiar psicología. La verdad es que fue una sorpresa muy grande porque me acuerdo que de todo mi colegio, el único que pasó a la Universidad de Antioquia fui yo. Y claro, todo el mundo se asustó y dijo, bueno, y este que era el peor estudiante del colegio, ¿cómo va a pasar a la mejor universidad pública del país? Claro, ya después con el tiempo me di cuenta que yo pasé a la Universidad de Antioquia como deportista de alto rendimiento. Es decir, no pasé por examen de admisión, sino como deportista de alto rendimiento. Pues yo entré a estudiar en la Universidad de Antioquia, empecé a estudiar psicología y la verdad que a mí todavía eso de estudiar no me gustaba mucho. Las calificaciones ahí en Colombia siempre iban desde 1 hasta 5 y uno aprobaba con un 3. Si ustedes observan acá las calificaciones mías de los primeros semestres, miren, neuropsicología saqué 3.1. O sea, estuve a punto de perder neuropsicología. Y si ustedes observan, pues las calificaciones realmente no eran las mejores. Yo usualmente durante la universidad seguí practicando artes marciales. Como les dije, estuve a punto de ir a los Juegos Olímpicos y también me iba muy bien en el fútbol. La verdad es que empecé a jugar fútbol, jugué en las inferiores de uno de los equipos de mi ciudad. Posteriormente también jugué en el equipo de la universidad. Y realmente lo que a mí se me daba bien en ese tiempo era el deporte. A mí no me gustaba estudiar. Y en la universidad me iba súper mal, pero mal, mal, mal. Sin embargo, yo en ese tiempo conocí una profesora que era la profesora de neuropsicología y era alguien que era una persona súper brillante, alguien que le tenía mucha admiración y me acuerdo que empecé a ir a esa clase de neuropsicología
Y cuando empecé a dar esa clase de neuropsicología me di cuenta que eso era algo que me apasionaba. Y a partir de eso empecé a estudiar y lo que hice fue utilizar como toda la disciplina que yo tenía en el deporte, la empecé a utilizar en el estudio. Y fue así como me empecé a levantar todos los días a las 5 de la mañana, irme para la universidad, estudiar desde las 5 hasta las 8 de la noche. Y me empezó a ir, poco a poco me empezó a ir muy bien a nivel académico. Cuando yo estaba terminando la carrera de psicología, yo hice mis prácticas en el Hospital San Vicente de Paúl y en ese hospital, que era el hospital público allí en Colombia, tuve la oportunidad de ver una persona que llegó con una enfermedad que era parecida a la enfermedad de Alzheimer. Y esa enfermedad de Alzheimer era, esa persona que tenía enfermedad de Alzheimer provenía de un pueblito de la zona de Antioquia de Colombia. Lo interesante era que esa persona tenía los síntomas de enfermedad de Alzheimer, pero tenía 40 años. Y usualmente la enfermedad de Alzheimer se presenta en personas mayores de 65. Fue muy interesante porque nosotros nos fuimos, esa señora, me acuerdo que me dijo a mí y a los compañeros de ahí del hospital que en la casa de ella había mucha gente que había presentado enfermedad de Alzheimer en el transcurso de varias generaciones. Y nosotros nos fuimos a la casa de ella y nos dimos cuenta que había varios familiares de ella que tenían enfermedad de Alzheimer y empezamos a indagar por estas zonas y nos empezamos a dar cuenta que había cantidad de gente que tenía enfermedad de Alzheimer y que le estaba presentando la enfermedad de Alzheimer a los 40 años. Nosotros en ese tiempo logramos contactarnos con un agente de los Estados Unidos y estas personas de los Estados Unidos pues viajaron a Colombia y conjuntamente con la gente de los Estados Unidos empezamos a estudiar todas estas familias de Antioquia y nos dimos cuenta que este era el grupo más grande del mundo que tenía enfermedad de Alzheimer familiar. Y conjuntamente con los norteamericanos, nosotros encontramos que estas familias eran portadoras de una mutación genética en el cromosoma 14. Esto, todo este estudio lo hice en los últimos semestres de psicología. Me faltaban ya dos semestres para terminar psicología y empecé a trabajar con esta gente. Y mi primera publicación fue en Llama, que es la revista más importante del mundo, en la que conjuntamente con los colegas míos de Colombia y los norteamericanos reportamos que existían unas formas de enfermedad de Alzheimer familiar en Colombia que era diferente a cómo se presentaban en diferentes países del mundo, ya que era una enfermedad de Alzheimer genética y se presentaba en personas a los 40 años. Luego de eso, la segunda publicación que sacamos fue en Nature y posteriormente sacamos unas publicaciones en Archives Clinical Neuropsychology y una publicación en el Journal of Clinical Experimental Neuropsychology. Es decir, yo ya en el octavo semestre de la licenciatura de psicología en Colombia, yo ya tenía 4 publicaciones en 4 de las mejores revistas del mundo. Y eso lo había hecho gracias al trabajo que había hecho, porque yo en ese tiempo, pues empecé a motivarme mucho por la neuropsicología, empecé a motivarme mucho por todo lo que era la evaluación de personas con daño cerebral y viajé a muchos de estos pueblos en Colombia a evaluar pacientes. Me acuerdo que estando una vez en casa, a mí me llamaron, perdón, llamaron a casa y nos dijeron que cuando contesté nos dijeron, mira, aquí vive Luis Rodrigo Arango y será mi hermano. Y yo dije, sí. Me dijeron, miren, su hermano acaba de tener un accidente automovilístico. Y me acuerdo que nos dijeron que teníamos que ir al centro de salud porque mi hermano se había accidentado con una moto y estaba en ese momento en estado de coma. Mi hermano tenía en ese tiempo como unos 17 añitos. Mi hermano estuvo en coma aproximadamente unos 3 4 meses
Y durante todo ese tiempo, pues los médicos nos dijeron a nosotros que mi hermano no iba a sobrevivir, que mi hermano se iba a morir y que si mi hermano pues realmente llegaba a salir del coma, pues iba a quedar con una serie de problemas neurológicos. Mi hermano lo tuvieron, él estuvo hospitalizado ahí cerca del Hospital San Vicente de Paúl, que era donde yo realizaba las prácticas de psicología en el departamento de neurología. Durante ese tiempo yo me acuerdo que yo trabajaba ahí en el hospital y yo trabajaba mucho viendo pacientes que habían tenido diferentes tipos de daño cerebral, personas que tenían daño cerebral debido a caídas, accidentes automovilísticos, impactos de bala, y eso fue lo que realmente a mí me apasionó. Ya cuando yo empecé a ver todas estas personas que tenían daño cerebral, todo, que tenían esos problemas, y ya luego de eso ver que mi hermano había tenido un accidente y que mi hermana estaba en la misma condición, pues fue algo que realmente cambió mi vida porque en ese momento, pues yo dije que yo quería el día de mañana dedicarme a volverme un experto en el área de la rehabilitación de personas con daño cerebral en el mundo. Mi hermano, después de 3 meses de estado de coma, se despertó y quedó con cantidad de problemas de lenguaje, de memoria. Mi hermano no reconocía a mi mamá, no nos reconocía a nosotros, tenía problemas para caminar. Y me acuerdo que nosotros nos llevamos a mi hermano a la casa y yo empecé, conjuntamente con mi familia, empezamos a trabajar en la rehabilitación neuropsicológica de mi hermano. Entonces empecé a enseñarle a mi hermano a caminar, a hablar, a comer. Yo en ese tiempo realmente no tenía idea de rehabilitación. Yo simplemente en ese tiempo yo estaba haciendo mis prácticas en el Hospital San Vicente de Paúl, en el área de neurología, y pues todo lo que hacía en casa con mi hermano eran cosas como que se me ocurrían enseñándole, mostrándole fotos familiares, enseñándole a comer, enseñándole cosas en el barrio, enseñándole a que reconociera a las personas, enseñándole cómo se llamaban los alimentos, porque mi hermano quedó con una serie de problemas neurológicos. Durante ese tiempo también me acuerdo que una vez llegué a casa y cuando llegué a casa, pues encontré a toda mi familia llorando. Y cuando pregunté qué era lo que pasaba, mi mamá y eso me dijo que mi papá le había acabado un infarto cardíaco. Mi padre le dio un infarto cardíaco fulminante y eso se murió. Yo tenía en ese tiempo, no sé, por lo menos unos 21 años, algo así, 20, por ahí, alrededor de 20 años. Y entonces, pues nada, nos encontramos en una situación muy difícil porque por un lado tenía a mi hermano en casa con daño cerebral y por otro lado, pues mi padre había muerto. Como les dije al principio de la charla, yo vengo de una familia muy humilde. Nosotros pues no teníamos casa propia. La única persona que trabajaba en ese momento era mi padre y llegó un momento en que nos vimos en absolutamente la calle al mes siguiente no teníamos dinero para pagar la renta, no teníamos dinero para comprar la comida. Fue una situación muy difícil. Yo ya en ese momento estaba cursando el último semestre de psicología y yo ya después de haber encontrado la pasión que era toda la parte de la neuropsicología, toda la parte del daño cerebral, de trabajar con personas con daño cerebral, yo me había vuelto súper estudioso y me acuerdo que en el antepenúltimo semestre, pues ya era el mejor estudiante de la facultad, ya me gané la matrícula honor como estudiante de la facultad. Solo me quedaba un semestre para terminar la carrera de psicología. Eh, en ese tiempo yo pagaba en la universidad por el semestre como $25, algo así. Pero claro, como mi papá había muerto y nosotros veníamos de una familia muy humilde, yo pues no tenía dinero para pagar el último semestre en la carrera. Me acuerdo que una profesora
de ahí de la universidad, que era mi profesora de neuropsicología, la que siempre me motivó pues a salir adelante y la que siempre me inspiró. Pues ella me dio el dinero para pagar el último semestre de la carrera. Fue así que pude terminar la carrera de psicología y me gradué. Esto es el día de la graduación, con mi mamá, con mi hermanita. Pues mi padre pues no pudo estar porque se había muerto y mi hermano pues tampoco pudo estar porque mi hermano tenía un daño cerebral severo. Me acuerdo que en esos tiempos llegó a Colombia, a Bogotá, una señora que se llama Bárbara Wilson, que era la persona más importante en el mundo en rehabilitación neuropsicológica. Y me acuerdo que yo tenía muchas ganas de ir a ver a esta señora porque yo quería volverme rehabilitador y ser uno de los mejores rehabilitadores que había en el mundo. Y yo no tenía dinero para ir a Bogotá y me acuerdo que llamé a las personas que estaban organizando el congreso en Bogotá y les dije que si yo repartía la publicidad en Medellín, que si ellos me dejaban ir gratis ahí a Bogotá a ver a esta señora. Me acuerdo que ellos me dijeron que sí, me mandaron la publicidad y yo pegué toda la publicidad en todo Medellín y ellos me regalaron la inscripción gratis. Luego de eso, pues yo hice una rifa y con el dinero de la rifa me pude pagar el autobús para irme para Bogotá, que son como 10 horas en autobús. Y me fui a la conferencia de esta señora. Cuando yo vi a la doctora Bárbara Wilson y estuve en la conferencia de ella, pues eso pues más que todo me afianzó más el deseo de ser un rehabilitador y trabajar en rehabilitación neuropsicología a nivel internacional. Me acuerdo que estando en esa conferencia dije, pues una de las cosas que dije es que el día de mañana, pues me acuerdo que le dije a la gente de la conferencia, el día de mañana voy a ser así como esta señora y voy a trabajar con ella. Claro, yo estaba hablando de la persona más importante del mundo en rehabilitación. Me había acabado de grabar de psicólogo y me acuerdo que la gente se partió de la risa ahí en la conferencia, pero yo tenía la convicción de que algún día iba a ser bueno en rehabilitación y que algún día, tarde que temprano, algún día iba a trabajar con ella. Después de graduarme de ahí del colegio, por el estudio que hicimos con pacientes con enfermedad de Alzheimer, nos ganamos el premio más importante de investigación de Colombia, que se llama el premio Ángel Escobar de Ciencias Exactas. Este es el premio más prestigioso que tiene Colombia y ese mismo año yo me gané una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge. Ellos me daban un curso de inglés porque yo no sabía inglés y también me daban eso, la beca para hacer un estudio de doctorado en la Universidad de Cambridge. Como desafortunadamente la única persona que trabajaba en mi casa era mi padre, yo la verdad no podía irme porque tenía a mi hermano en casa con daño cerebral, mi hermanita estudiaba y había que pagarle el colegio, había que pagar la renta, la comida, los servicios. Nosotros no teníamos casa propia y la verdad es que tuve que renunciar a la beca, no me pude ir a estudiar a Inglaterra porque necesitaba pues sostener económicamente a mi familia y la verdad es que perdí la beca. Esta, esta persona es Luz Marina Galeano, que fue mi profesora de neuropsicología en la licenciatura y fue la persona que me inspiró realmente a meterme en el área de la neuropsicología. Y este también fue uno de mis profesores, el que es Alberto Ferrer, que fue mi profesor de prácticas y también en ese tiempo me inspiró a salir adelante y a trabajar. Como no tenía, yo como recién estaba egresado y no tenía trabajo, Luz Marina Galeano era profesora como de 4 o 5 universidades y Luz Marina se salió de 2 universidades y me dejó el trabajo ahí en la universidad y fue así como yo pude empezar a dictar clases. Yo dictaba cátedra, empecé a dictar clases de cátedra en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad San Buenaventura. Eso era el dinero, el único dinero que teníamos en casa en ese momento, con eso vivíamos.
yo estaba muy jovencito y yo nunca había dictado clase. Este fui yo el profesor y estos son los estudiantes míos de la universidad. La verdad es que para nada parezco yo el profesor, pero sí, esta fue la primera vez dicté clase en estas tres universidades. Yo sí tenía mucha experiencia en neuropsicología porque yo había hecho mis prácticas en el San Vicente de Paúl, que era el hospital público de la universidad, y empecé a dictar clases en esta universidad, en estas tres universidades. Y al mismo tiempo lo que hacía era rehabilitar a mi hermano, trabajar enseñándole a mi hermano, rehabilitación, todo eso. Me acuerdo que después de 2 años de estar trabajando en estas universidades, surgió otra beca para irme a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid y me presenté, pues una amiga mía me dijo que me presentara, pero claro, yo le dije, bueno, pero ¿cómo me va a presentar si realmente yo no me puedo ir de la casa, yo sostengo a mi familia, yo le estoy haciendo la rehabilitación a mi hermano? Y ella me dijo que no, que me presentara y que cuando si me la ganaba, pues ahí veíamos qué hacíamos. Yo me gané la beca para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid y claro, pues yo no podía irme. Entonces lo que pasó es que las personas que eran los estudiantes míos de la universidad eh, hicieron un congreso y fueron todos los estudiantes y fueron cantidad de personas en la universidad y lo que hicieron fue que todo el dinero que se generó en ese congreso me lo regalaron a mí. Entonces, con ese dinero que me dieron, pues yo lo pude dejar a mi familia, a mi mamá, y con ese dinero, pues mi familia pues se pudo mantener durante unos 6, 7 meses, mientras yo pues viajé a España a estudiar, a hacer mis estudios de doctorado en psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Yo empecé a estudiar acá en la Universidad Complutense de Madrid, a hacer mis estudios de psicología y durante mis estudios de psicología pues trabajé de mesero, trabajé repartiendo publicidad en la calle, trabajé cuidaba a personas con daño cerebral, con enfermedad de Alzheimer por las noches. Hay veces cuidaba a personas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y tenía más o menos como unos 4 o 5 trabajos porque pues yo seguía enviando el dinero que me daba la beca para vivir en Madrid, pues yo se lo seguía enviando a mi familia porque claro, como yo era el único que sostenía a mi familia, pues mi familia no tenía pues de qué más vivir sino de los recursos que yo generaba. Entonces, yo hice mi doctorado en psicología en la Universidad Complutense de Madrid y al mismo tiempo, pues tenía como unos 6 o 7 trabajos y eso era prácticamente lo que me ayudaba a mantenerme. En Madrid terminé mi tesis doctoral, la hice con datos de estas enfermedades, con estos pacientes de enfermedad de Alzheimer en Colombia y publiqué varios artículos que publicamos en varias revistas a nivel internacional. Aquí en Madrid conocí a la persona que es hoy en día mi esposa. Mi esposa estaba estudiando, haciendo una maestría en psicología y nos conocimos allí en Madrid. Mi esposa es norteamericana y cuando terminé yo de hacer mi doctorado, pues yo tenía que regresar a Colombia y en ese tiempo pues Colombia no estaba muy bien, había mucho secuestro, el país no estaba muy bien. Entonces, una de las cosas que hicimos fue ver la posibilidad de irnos para los Estados Unidos. Entonces me acuerdo que fui a pedir la visa con mi esposa al consulado de Estados Unidos en España y claro, pues el consulado me negó la visa, la verdad, dijeron que no me daban la visa. La verdad es que no solo que me negaran la visa, sino que me recuerdo que me trataron súper mal, que por qué me iba a ir, algo así. La cosa es que mi esposa habló con el cónsul y le comentó pues todo el trato, todo el maltrato que me habían dado en la embajada. Le dijo que mira, que yo era una persona, que era estudiante, que queríamos ir a visitar los padres de ella inicialmente, que no era más que todo para quedarme, sino que más que todo era para conocer la familia. La cosa es que
A la semana volvimos al consulado con una nueva cita y ya me dieron una visa de una entrada a los Estados Unidos para poder pues, visitar a la familia de mi esposa. Pues fuimos allí a visitar a la familia de mi esposa y estando allí visitando la familia de mi esposa, pues decidimos que como había tenido tantas dificultades con esto de la visa, pues que lo mejor era pues casarnos y luego regresamos a Madrid ya casados e hicimos ya todos los trámites para volver a los Estados Unidos. Yo en ese tiempo regresamos a los Estados Unidos y yo en ese tiempo yo ya tenía mi doctorado en psicología de la Universidad Complutense de Madrid, pero yo no hablaba inglés y yo todavía tenía el problema de que mi familia, pues mensualmente yo sostenía a mi familia, entonces yo en España sostenía a mi familia con la beca y con el trabajo que tenía, que ganaba los trabajos que realizaba ahí en España. Entonces, cuando me vine a Estados Unidos, pues yo no podía conseguir un trabajo de doctor en psicología porque yo no hablaba inglés y empecé a trabajar en varios sitios. Entonces, estuvimos viviendo en Michigan y trabajaba en varios, ¿cómo es que se llama? Supermercados. Trabajaba de empacador. Me tocaba en medio de la nieve, pues empujar los carros, quitar nieve en las calles. Eran unos trabajos súper duros. Yo siempre en todo momento sabía que yo siempre he confiado mucho en mí y en mis capacidades. Entonces yo siempre sabía que tarde que temprano a mí me iba muy bien, me iba a ir muy bien en mi área, pero yo sabía que esto era un momento que tenía que vivir, tenía que aprender inglés, tenía que seguir sosteniendo a mi familia y pues al principio más o menos como los primeros 6 meses, 7 meses, estuve trabajando ahí en los Estados Unidos y me acuerdo que mientras estaba trabajando acá de empacador y pues paliando nieve en la calle o eso, hubo una vez que me fui y a la APA, a la oficina de la APA, y encontré un anuncio donde hablaban de que había una posición de postdoctorado para hacer un postdoctorado en rehabilitación neuropsicológica en el instituto más importante de los Estados Unidos en rehabilitación. Las personas que ofrecían el posgrado en rehabilitación era el doctor Mitch Rosenthal, que era el padre del daño cerebral en los Estados Unidos, la persona que creó el Journal of Head Trauma and Rehabilitation, era la persona más importante del mundo en el área de la neurorehabilitación y la otra persona que era el otro mentor era el doctor John DeLuca. Yo me acuerdo que en ese tiempo, pues le dije a mi esposa, le dije, mira, esto es una posición de postdoctorado, ¿por qué no le escribes al doctor De Luca y al doctor Rosenthal pues le escribes de parte mía y les enviamos mi currículum y le dices que yo quiero aplicar a la posición? Entonces me acuerdo que el doctor Rosenthal me llamó y me dijo que si iba a ir al INS. El INS es el International Neuropsychology Society, es el congreso que hacen de la Asociación Internacional de Neuropsicología y ese año tocaba en Baltimore y yo estaba en Washington y yo cuando él me dijo que se iba a ir al INS, como yo no sabía inglés, yo entendí INS y yo pensé Immigration Naturalization Service y yo pensé que me estaban llamando de inmigración como para preguntarme si yo estaba legal o no. La cosa es que yo dije que sí. Luego a la hora él me envió un email diciendo que me esperaba el otro día para una entrevista allí en Baltimore. Claro, yo vi el email, le pregunté a mi esposa qué decía, mi esposa me tradujo lo que decía, yo le dije, bueno, Dios mío, yo no hablo inglés, que dile que no voy a poder ir, que me enfermé. Entonces, el doctor Rosenthal me dio una cita para que fuera a visitar el centro de rehabilitación donde él trabaja y para que dictara una conferencia para los estudiantes de postdoctorado de él allá en los Estados Unidos y que pasara unas 8 entrevistas. Yo en ese tiempo no hablaba absolutamente nada en inglés. Lo único que sabía decir era papá, mamá, hello, how are you y nada más. Me acuerdo, yo le dije a mi esposa que le dije, bueno, porque yo voy a hacer la conferencia en español,
te la voy a pasar a ti en español y necesito que tú la digas en inglés, la grabes y me la pases, porque yo me voy a aprender la conferencia de memoria. Y fue así como me gasté un mes entero, día y noche, aprendiéndome la conferencia en inglés y mi esposa pues me entrenó para hacer preguntas, para responder algunas cosas que me preguntaran y me estudié el currículum de todas las investigadoras del instituto y me fui para el instituto y presenté la entrevista. Me acuerdo que dicté la conferencia allí con un miedo impresionante, súper asustado, pero dicté una conferencia de 1 hora en inglés. Y luego de eso pasé como unas 7, 8 entrevistas con varias personas súper famosas en el área de la rehabilitación. Este postdoctorado yo competí con personas de Estados Unidos, de todo el mundo, y bueno, pues yo fui allí. Cuando pasó un mes de haberme presentado, el doctor Rosenthal me llamó y me dijo, Juan Carlos, felicitaciones, te acabas de ganar la posición de postdoctorado. Fue muy interesante porque yo le dije, oh, thank you very much. Y bueno, yo colgué y me acuerdo que mi esposa me preguntó, ah, ¿quién te llamó? Yo le dije, ah, el doctor Rosenthal. Y me dijo, ¿y qué te dijo? Y le dije, no, no entendí. Y claro, mi esposa llamó al instituto, al centro de rehabilitación, preguntó que quién había ganado la posición de postdoctoral y dijeron que me la había ganado yo. La verdad es que yo no lo podía entender. Mi esposa me decía, claro, es que los americanos no llaman a dar malas noticias. Si tú no te ganaste la posición, ellos te envían una carta, pero te llamó, es que te la ganaste. La verdad es que no, yo no lo podía creer. Eh, Me mudé para New Jersey y empecé a hacer mis estudios de postdoctorado y con el dinero que ganaba en mis estudios de postdoctorado pues seguía manteniendo a mi familia en Colombia. Mi hermano ya se estaba recuperando muy bien, ya pues se recordaba cosas, ya estaba caminando, ya estaba muchísimo mejor. Mientras hice mis estudios de postdoctorado, me acuerdo que me maté estudiando día y noche y empecé poquito a poquito a empezar a entender inglés. Ya a los 6, 7, 8 meses ya entendía bastantico en inglés y tanto el doctor Rosenthal como el doctor John De Luca me cogieron mucho cariño y mucho aprecio y estuve 2 años ahí haciendo el postdoctorado con ellos y después de hacer el postdoctorado, ellos mismos me ofrecieron una posición como profesor asistente en la Universidad de New Jersey y como investigador en el Instituto de Rehabilitación de Kessler. Yo empecé a trabajar ahí en el instituto después de mi postdoctorado. Me acuerdo en ese tiempo que dicté, ya después de hacer el postdoctorado, una vez dicté una conferencia en la APA, como enfrente de unas 1.500 personas. Todavía no hablaba inglés muy bien, pero hablaba ya un poquito más. Pero yo siempre era una persona que creía mucho en mí, no me daba vergüenza de nada. Yo sabía que tarde que temprano, pues me iba a ir muy bien en esto. Y yo sabía que era una persona muy dedicada. Y afortunadamente, el doctor Rosenthal, al año de yo haber estado trabajando ahí en el instituto y en la Universidad de New Jersey, él falleció de un infarto cardíaco. Yo fui el último estudiante de postdoctorado que tuvo el doctor Rosenthal y una vez el doctor Rosenthal falleció, a mí me llamaron de la Universidad de Virginia, que tiene uno de los mejores departamentos de rehabilitación de personas con daño cerebral y me ofrecieron una posición para ser profesor asociado en la Universidad de Virginia. Estas son algunas de las fotos con colegas de la Universidad de Virginia. Yo empecé a trabajar en el área de la rehabilitación de personas con daño cerebral, que era lo que más me apasionaba a mí en el mundo. Empecé a publicar una cantidad de artículos, eh,
con personas con traumatismos craneoencefálicos, empecé a crear programas de rehabilitación neuropsicológica para personas con daño cerebral y empecé a trabajar con varias de las personas mejores del mundo en el área de la rehabilitación de personas con daño cerebral. Publiqué varios artículos en los Estados Unidos y llegó un momento en que ya la Universidad de Virginia me nombró como profesor, como un tenure track, me dieron como el profesor catedrático. Eh, la verdad es que durante ese tiempo formé varios estudiantes, viajé mucho por los Estados Unidos y me empezó a ir muy bien. Empecé a conseguir financiación, conseguí alrededor de unos 10 millones de dólares en proyectos financiados para trabajar con personas con daño cerebral. Sin embargo, pese a que ya era profesor catedrático, ya había conseguido muchísimas cosas en el área de la rehabilitación, ya tenía pues cierto reconocimiento en los Estados Unidos, pues la verdad es que a mí la vida americana no era algo como que me gustaba para vivir con mi familia y la Unión Europea creó un proyecto, un programa para captar investigadores de todo el mundo. Y ese programa salió una convocatoria donde podían aplicar personas de cualquier área de la salud o de cualquier área de las ciencias sociales, físicas, naturales, y habían 3 plazas. Me acuerdo que se presentaron como 2000 personas o algo así, y nada, me gané la competencia de esta de la Unión Europea y la Unión Europea me ofreció un trabajo como investigador en Bilbao. Posteriormente me vine para Bilbao. En Bilbao empecé a trabajar en uno de los institutos más importantes de investigación acá en España y pues seguí em, construyendo todo lo que era mi grupo de investigación y empecé a ser parte de un grupo selecto de investigadores que habían sido seleccionados por la Unión Europea para conformar una fundación que se creó aquí en España, que se llama la Fundación Vasca para la Ciencia, para hacer investigación. Durante estos últimos años, eh, he tenido el privilegio de publicar más de 400 artículos en revistas internacionales. He sido editor invitado de 10 revistas a nivel internacional, varias de las revistas más importantes del mundo en el área de la rehabilitación. He conseguido más de 20 reconocimientos a nivel internacional. 3 de ellos han sido 3 premios de la Asociación Americana de Psicología. He conseguido los premios de la Asociación Norteamericana de Neuropsicología. También he conseguido un premio de la Asociación Internacional de Neuropsicología y también me han dado un premio la Asociación Norteamericana de Medicina Física y Rehabilitación. Estos premios que me he ganado a nivel internacional han sido premios por los aportes que he hecho al área de la rehabilitación a nivel internacional, que fue lo que algún día me propuse cuando empecé a trabajar con mi hermano y cuando empecé a trabajar con personas con daño cerebral allí en mi ciudad. Em, He tenido la oportunidad de escribir 14 libros. He tenido también la oportunidad de publicar artículos. Este es un artículo que publicamos hace poco, hace unos 2, 3 años, una publicación que hicimos en la revista Neurón con 6 premios Nobel, acá está el nombre mío, donde planteábamos cómo a través de las neurociencias sería posible de pronto tratar de crear paz en el mundo. Es un artículo muy bonito que tuve el honor de escribir eso con 6 premios Nobel a nivel internacional.
Eh, Creé la revista Iberoamericana de Neuropsicología. He sido profesor invitado en más de 130 universidades alrededor del mundo. He enseñado en diferentes partes del mundo. He trabajado con varios de los mejores neurocientíficos que existen en el área de la rehabilitación. Y también he tenido el placer de formar estudiantes de Latinoamérica, de Europa. He tenido la oportunidad de formar estudiantes en África, en la India, en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Y he tenido también la oportunidad de dictar alrededor de 700 conferencias y cursos en más de 50 países del mundo. He estado en Hong Kong, he estado en Estados Unidos, he estado en África, he estado en Dinamarca, en Italia, en Polonia, en la India, en Nueva Zelanda, he estado en la China, he estado en Finlandia, he estado en prácticamente casi toda Latinoamérica y he estado siempre pues tratando de formar gente en todo lo que es el área de la rehabilitación de personas con daño cerebral. Hasta el día de hoy he organizado 12 congresos a nivel internacional en esta área. Varios de esos congresos han sido congresos muy importantes. En uno de ellos participó la doctora Bárbara Wilson, que es la doctora que les dije que conocí en Bogotá hace 25 años, y ella en su libro biográfico dice que uno de los mejores congresos que ha asistido en su vida ha sido el congreso que yo organicé acá en Bilbao. Como les decía, cuando estuve en Bogotá, mucha gente se rió cuando hace 20 años, cuando yo les dije que en algún momento iba a trabajar con la doctora Bárbara Wilson. Y a día de hoy, pues ya he escrito un libro con la doctora Bárbara Wilson, hemos dictado varias conferencias a nivel internacional, hemos estado en la India, hemos dictado conferencias en España y he trabajado de la mano con ella en cantidad de cosas que hemos hecho. Como conclusión, si lo que yo quiero más o menos como el día de hoy, como a partir de contarles toda esta experiencia de vida que he tenido yo, es como dejar algunas pequeñas enseñanzas de lo que ha sido mi vida para que pues aquellas personas que están empezando en el área de la psicología, las neuropsicologías, las neurociencias, pues de pronto tengan en cuenta algunas de estas cosas cuando se enfrenten a diferentes cosas en su carrera profesional. Yo pienso que una de las cosas más importantes que me ha ayudado a mí a llegar adelante es la disciplina. Como les dije al principio, no fui el mejor estudiante, pero siempre fui una persona súper disciplinada. Siempre fui una persona súper entregada y cuando encontré cuál era mi pasión, que era volverme un rehabilitador de personas con daño cerebral, en ser un excelente psicólogo, ese día pues me fui la persona más disciplinada del mundo y empecé a trabajar para conseguir lo que quería, mis metas. Otra cosa importante que me ha enseñado la vida es que yo siempre he tenido claro mis metas y yo sé que para conseguir las metas tengo que ir paso a paso. Hay personas que quieren saltarse un paso antes de otro y quieren conseguir las cosas muy rápido. Yo pienso que una de las cosas que me ha enseñado la vida es ir poco a poco. Yo sé que al final, por eso les decía, yo tengo muchos amigos en Estados Unidos que nunca trabajaron en nada porque ellos eran ingenieros en Colombia o eran médicos o eran abogados en Perú o eran algo y mientras estuvieron en Estados Unidos no hicieron ningún trabajo ni trabajaban en nada que no fuera su área porque lo veían como algo que no era meritorio. Yo sabía que mi meta grande era algún día ser rehabilitador, pero yo sabía que no hablaba inglés. Yo sabía que mis padres y mi familia siempre me enseñó que trabajar era algo digno y yo sabía que para llegar acá arriba tenía que ir paso a paso. Y el hecho de trabajar en un restaurante, de paliar nieve en las calles, de empujar carritos durante la nieve, 30 grados bajo cero, yo sabía a dónde quería llegar.
Hay gente que no, que quiere que las cosas se den fácil en la vida y eso no debería ser así. Yo pienso que la persistencia es muy importante, incluso en los momentos malos de la vida, hay que persistir y volver a levantarse. No todo es color de rosa. Uno no, una de las cosas que he aprendido durante todos estos años es tratar de no centrarme en, en los problemas, sino en las soluciones. Yo veo que mucha gente se centra y habla del problema y habla del problema y es constantemente hablando del problema, cómo lo afecta el problema. Yo cada vez que tengo un problema siempre he tratado de pensar en las soluciones. Otra cosa importante que me ha servido en la vida es que he tratado de que nunca las victorias se me suban a la cabeza, pero tampoco que las derrotas se me claven en el corazón. He tenido momentos muy difíciles en la vida donde me han discriminado, donde ha habido gente que me ha tratado mal, donde ha habido gente que me ha hecho la vida imposible, donde he tenido dificultades económicas, donde mi padre murió, mi hermano tuvo un daño. Entonces, he tenido cosas donde me ha tocado levantarme, luchar, pero también cuando he tenido los triunfos, tampoco he dejado que eso se me suba a la cabeza, ni que eso me lleve a pensar que soy mejor que nadie. También he sido muy consciente de que no todo en la vida es es color rosa, que si, o sea, si tú realmente pues quieres ver un arco iris, pues tienes que tratar de pasar o tener un poco de lluvia en tu vida. O sea, si tú quieres conseguir cosas importantes en tu vida, pues tienes que superar momentos difíciles y no tienes que caer, sino persistir. Durante todo este tiempo también a nivel profesional me he dado cuenta también que hay muchas personas que se te acercan y que quieren hacerte creer que te están ayudando, pero realmente hay muchas personas que no quieren realmente ayudarte ni que se alegran de tus cosas ni de tus triunfos. Hay personas que buscan hacerle el daño a los demás bajo cualquier circunstancia y una de las cosas que yo he aprendido en esta trayectoria profesional es no hacerle daño a nadie, es tratar de que si yo quiero conseguir algo, conseguirlo por mis propios méritos, no tratar de pisar a nadie, ni hablar mal de nadie, ni destrozar la carrera profesional de nadie. También ser selectivo en las batallas es muy importante. Me he dado cuenta que en la vida uno no puede ponerse a pelear con cosas o con la gente. Es mejor tratar de tener paz interior que meterse en guerras que no tienen sentido. Y también una cosa muy importante que he aprendido en la vida es aceptar que hay cosas que uno no las puede cambiar. Hay cosas que uno le gustaría que fueran de otra forma. A mí me hubiera gustado que mi padre no se hubiera muerto, que mi hermano no le hubiera dado un daño cerebral. Me hubiera gustado que hubiera nacido en una familia que tuvieran dinero, que tuvieran casa propia. Me hubiera gustado que las situaciones de mi vida hubieran sido diferentes, pero no, al final hay cosas que uno no puede cambiar y hay cosas que en la vida se tienen que aceptar. Y una de las cosas que me ha enseñado la vida, yo creo que lo resume esta última diapositiva, que dice la piedra, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emperador construyó con ella, el campesino cansado la usó como asiento, para los niños fue un juguete, David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con mi vida. Cuando yo hablo de alcanzar el éxito profesional y superar las barreras, no me refiero a que el éxito profesional sea ganar premios y viajar por el mundo o tener dinero. Para mí el éxito profesional lo alcancé
en el momento en que pude ayudar a mi hermano a rehabilitarse. Mi hermano se rehabilitó, pese a que los médicos, que todo el mundo dijo que nunca iba a rehabilitarse, mi hermano rehabilitó, pudo volver a la universidad, ahora está casado, tiene un niño y tiene una vida productiva, puede ayudar a que mi familia, pues, poder comprar una casa, poder tener una vida mucho más digna. Y todo este tiempo he tratado de ayudar a personas con daño cerebral, tratando de crear programas de rehabilitación, tratando de ayudar a familiares, a cuidadores, con programas para mejorar la calidad de vida de personas con daño cerebral y sus familias. Y creo que hacer las cosas con amor e interés es lo que realmente uno debe sentirse orgulloso de la vida, y eso es lo que es realmente el éxito profesional, hacer las cosas que uno realmente quiere hacer. Pues nada, muchísimas gracias por su atención y bueno, esto continuará. Todavía creo que faltan muchas más cosas para hacer y espero pues poder continuar haciendo muchas cosas y contribuyendo a inspirar y a cambiar la vida también de muchas de las personas con las que trabajo o con las que he podido formar en los diferentes países o interacciones que tengo con personas de todo el mundo. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, se queda uno sin palabras, ¿verdad? Después de todo lo que he escuchado y sobre todo cuando hace como 20 días fue Juan Carlos que viniste por acá, sí. Cuando Sí. hace 20 días tuvimos el honor, no solo el gusto, sino el honor de conocerlo y de plantear diversos proyectos. En ese momento cuando escuché la historia, porque fue pues doble alegría, no solo, así como te pasaba con la doctora que comentabas, yo también hacía mucho tiempo leía libros. Juan Carlos Arango, ¿verdad? Entonces también algunos se reirían. Yo, ay, un día quiero hacer una investigación con Juan, un día quiero hacer un convenio para mis queridos y queridas estudiantes. Y bueno, y ahora también lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, esa historia de vida que realmente tocó, yo siempre le digo a los chicos, es tan importante que nunca se nos suba a la cabeza, ¿verdad? Ni nos llegue al corazón, como lo que acaba de decir. Si permitimos que algo nos llegue al corazón, es muy difícil sacarlo, muy, muy difícil, algo que nos haga daño, ¿verdad? Hay cosas que es bonito dejarlas ahí, pero lo que nos hace daño sí es muy difícil sacarlo cuando permitimos que nos llegue ahí. Y toda esta historia de vida, dije, no, tenemos que contársela a nuestros chicos y chicas, sobre todo porque hemos podido ver cómo, bueno, a la pandemia le estamos echando la culpa de muchas cosas, ¿verdad? Y lo que vino fue como a proyectar o hacer poquito fuerza hacia afuera de todo lo que el ser humano ha venido guardando, ¿verdad? Y vemos tristemente como respuesta ante diferentes dificultades es la agresividad, el enojo, una muy baja tolerancia a la frustración, y estamos dando respuestas que dañan o hieren a otros, ¿verdad? Entonces, escuchar estas historias de no quedarnos con los obstáculos, sino ir un poquito más allá, fijarnos una meta, saber que la felicidad no es un punto donde tenemos que llegar o algo permanente, sino es el saber que estamos luchando por lo que queremos, ¿verdad? Eso es a donde tenemos que llegar y no las cosas fáciles o que ya están hechas, porque efectivamente eso no es la felicidad. Yo quisiera leerle algunas cuestiones que han colocado acá. Virginia dice, agradecida con la universidad por presentarnos al doctor. Ha sido muy admirable por todo lo que tuvo que pasar para lograr sus metas. Me hubiese gustado quedarme hasta el final, pero debo retirarme. Gabriela León dice, buenas tardes, doctor Arango, admiración por la perseverancia, saludos desde Costa Rica. La palabra perseverancia es realmente una de las herramientas más importantes al éxito. Hoy nos quedamos con una frase que dice, es que hay que soltar, hay que aprender a soltar, a ser libres por la vida, me imagino que la han escuchado, ¿verdad? Y se volvió, yo digo la psicología peligrosa, ¿verdad? Entonces suelte todo lo que quiera, ¿verdad? Pero ¿a quién agarra? Se queda solo, ¿verdad? Se queda solo, ¿qué agarra? ¿Qué cuida? ¿Qué protege usted, verdad? Entonces, esa palabra es muy básica. Nuestra querida Eugenia, qué emocionante tener el gusto de conocerte y de escuchar tu historia. Sos un ejemplo de esfuerzo, dedicación y logro. Toda mi admiración, estimado doctor Juan Carlos Arango. Soledad Chávez dice, una historia de vida impresionante y motivadora. Sin duda el doctor Arango es todo un ejemplo de resiliencia, superación personal y profesional.
además de ser un gran ser humano. Muchas gracias. Cuando la motivación no está, la disciplina toma su lugar. Gracias por compartir su experiencia. Un gusto verlo y saludarlo nuevamente. De Maestría de Psicología Ambiental, me imagino que es de otro país. Un gusto verlo y saludarlo nuevamente y siempre es un gusto escuchar su historia. Un saludo desde Neiva, Colombia. Tatiana Manrique, es admirable que el doctor Arango ha sido un ejemplo de superación, del miedo ante lo desconocido, salir del país y luchar en ambientes competitivos. Michelle, muchas gracias por compartir su historia de vida. Por cada palabra me llegó y me motiva más a seguir con mis estudios. En serio, su manera de hablar es sumamente ejemplar. Qué bonito todo lo que le dicen, Doc. Y Eugenia dice, gracias por trasnocharse. Claro, en España es un poquito tarde. Tenías, ¿verdad? un poquito tarde. Bueno, pues en nombre de la universidad y de las escuelas de psicología, psicopedagogía y medicina, ha sido un honor y esperamos pues seguir trabajando todos esos sueños que tenemos para seguir creciendo. Ahora tenemos un espacio que María Jesús nos va a hacer el favor de dirigir si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Me escucho, perdón? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor por toda su presentación. Es simplemente admirable. En este momento tenemos un espacio de preguntas. Si ustedes gustan consultarle algo al doctor con el fin de obtener más información, recomendaciones y demás, pueden activar sus micrófonos levantando la mano y les iremos dando la palabra o colocar también su consulta por medio del chat de la reunión. Maya, ¿puede hablar? Hola, buenas tardes, doctor Arango, ¿me escuchan? Sí, bien. Perfecto. Bueno, mucho gusto. Yo tengo el placer de también haber seguido su trayectoria desde que yo era una jovencita y empezaba a estudiar psicología. Paralelamente, un poco similar a su historia, desde los primeros semestres, pues la neuropsicología capturó mi atención y motivación y como bien comentaba muy amablemente la moderadora, pues usted también fue referencia de la bibliografía básica que los estudiantes, al menos en Latinoamérica, sé que seguimos. Y bueno, pues para no hacer el cuento largo, quería agradecerle y mandarle pues mis mejores deseos, toda mi admiración como docente, como gestor y creador de conocimiento, y también porque, bueno, no me ha tocado de primera mano, pero sé que es una persona que también promueve espacios de discusión, de crecimiento, y eso es la verdad digno de admirar en un mundo pues tan competitivo y tan álgido como el que estamos viviendo. Mi pregunta concretamente es, bueno, yo inicialmente me dediqué al mundo de la neuropsicología y la neurocognición, y después, bueno, me especialicé en Inglaterra en cuestiones de trauma. Ya ahora mi campo de atención es un poco más amplio, en el sentido de que también me enfoco mucho en la relación mente-cuerpo, y concretamente quería preguntarle si dentro de sus redes hay espacio, digamos, para pues gestionar nuevas temáticas en tanto a la psicología, a la neuropsicología, si a través de esta nuevo rol que tiene, relativamente nuevo, como jefe de investigación, hay forma de formar parte de alguna red. Y bueno, pues será un gusto recibirlo aquí en mi ciudad. Creo que no vamos a coincidir en mayo, pero pues en México le tenemos mucho aprecio y mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Sí, nosotros, una de las cosas que estoy haciendo es que estamos creando una red de personas de toda América Latina
que estamos trabajando en una serie de proyectos de baremación, estamos trabajando también en cosas relacionadas con rehabilitación. Y hace poco estuve allí precisamente en Costa Rica, porque juntamente con la compañía que yo trabajo, Conjuntis Psychometrics, estamos haciendo una serie de estudios. Entonces, si hay personas interesadas, me pueden escribir a mi correo, aquí lo voy a dejar, y yo con mucho gusto, pues estoy encantado de comentarles lo que estamos haciendo. Imagínate que Juan Carlos, como dice que murió su papá, su hermano quedó con daño cerebral. Él tuvo que trabajar y ¿Estás hablando conmigo o le estás contando a otra persona la historia? Sí, yo creo que quedó emocionada y está contando la historia a un amigo. Pero Ya. qué bien, Suseli. Se vale, se Eh, vale. ¿Alguien más? Hay una, Maya quiere preguntar a alguien, sí. Maestra. Sí, doctor, yo era quien preguntó sobre cómo contactarlo. Ok, bien. Le agradezco mucho de corazón pues, el tiempo aquí. No pongo mi cámara nada más porque voy en el tráfico en la Ciudad de México escuchándolo, pero quedo pendiente de futuros contactos y les agradezco mucho a los organizadores de este evento y a usted obviamente la disposición y el tiempo de compartirnos pues su trayectoria y su sabiduría a través de la experiencia propia. Un saludo caluroso a todos por allá, les agradezco mucho. Ok, genial, sí. ¿Quién más? Maestría en psicología. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Doctor Arango, buenas tardes. Gusto en saludarlo nuevamente después de muchos años. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. A lo mejor me recuerde. Claro. Quiero agradecerle por esta oportunidad que por coincidencia realmente supe esta presentación. Creo que buena parte de su historia de vida ha inspirado también mi desarrollo y crecimiento profesional. Hoy me desempeño como profesor universitario y me gustaría preguntarle qué recomendaciones tiene para los profesores que muchas veces necesitamos herramientas más allá de los contenidos teóricos, temáticos que enseñamos en las clases, pues para justamente motivarlos y pensar en que pues hay una cantidad de oportunidades como profesionales en psicología y muchas cosas nuevas por hacer. A veces hace mucha falta que los estudiantes en los pregrados conozcan un poco más pues, historias como la suya. Sí, nada, pues nada, me encanta volverte a ver, qué bien, qué rico saber que estás de profesor, formando también gente. Y a ver, hay una cosa fundamental que yo siempre he visto en mi vida, que yo a veces veo como que yo me diferencio de mucha gente que yo tengo alrededor, es que yo siempre desde niño y desde joven he creído mucho en que yo puedo conseguir lo que quiero. Y yo lo que veo de profesor es que hoy en día muchos profesores, hay veces como que los alumnos creamos como que, o sea, criticamos a los alumnos, pero no, al mismo tiempo, no creamos en los alumnos la capacidad de que ellos piensen de que ellos son los que pueden construir su futuro y que realmente ellos pueden llegar a donde sea, porque, porque porque yo me ponía a pensar, y como en la historia está, yo me acuerdo de decir ahí en Bogotá a cantidad de estudiantes y había profesores, de decirles que yo el día de mañana iba a publicar, iba a escribir un libro con Bárbara Wilson. Claro, un chico de 18 años diciendo que iba a publicar un libro con la persona más importante del mundo en rehabilitación. Y yo me acuerdo que lo que recibí de todo el mundo era risas y se
y hasta los profesores se reían, pero nunca tuve a nadie al lado como que me dijo, ¿y por qué no? Si tú trabajas duro, Juan, si tú te esfuerzas, si tú eres disciplinado, si tú trabajas en lo que te gusta, haces las cosas con pasión, el día de mañana lo puedes conseguir. Entonces, hay veces pienso que como una de las cosas que tenemos nosotros como profesor que hacer es tratar de motivar a los estudiantes y tratar de crear en cierto sentido la pasión de ellos por lo que hacen. Porque hoy en día con las redes sociales, con la pandemia, con todas estas cosas, está siendo muy, muy complicado. Y te lo digo porque yo incluso cuando voy a dictar conferencias por diferentes países del mundo, yo veo que la gente no se puede concentrar más de 15 minutos. Y todo el mundo empieza a decirte, es que doctor, es que psicología no da dinero. Yo nunca en mi vida pensé que la psicología no da dinero. Es que en psicología no va a conseguir un trabajo. A mí nunca se me pasó por la cabeza que yo me iba a quedar desempleado. Y nunca he estado desempleado. Y si mañana pierdo mi trabajo, en 2 o 3 días conseguiría otro. O sea, es el poder que tiene la gente de construir su propio destino. Y lo más interesante es que nosotros como psicólogos, hay veces no le damos a la gente como la oportunidad de que crea en sí misma, porque si tú crees en sí mismo, la gente dice, es que tú eres muy arrogante. Si tú piensas que tú eres bueno, que tú puedes llegar a alguna parte, que tú eres trabajador, la gente va a decir, no, es que tú eres un arrogante. Entonces, hay veces lo que promulgamos es que tú mismo como que a ti mismo te disminuyas. Bueno, si consigo un trabajo regularcito está bien. Si el día de mañana puedo hacer esto, está bien, porque tú no puedes decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, yo voy a conseguir esto, porque el día que tú digas esto, todo el mundo dice, no, es que tú eres un narcisista, un creído, un prepotente. Pero si tú mismo no crees en ti, nadie lo va a creer. Entonces, yo a veces pienso que sí, con los estudiantes tenemos un papel muy fundamental que hacer y es tratar de motivarlos a que crean en ellos mismos y tratar de que se apasionen por lo que hagan, porque es que al fin y al cabo el estudiante siempre tiene el locus de control externo. Ay, es que si no me contratan en tal parte. Ay, es que si me presento a un doctorado y no paso el examen. Y es que si, bueno, si te presenta un doctorado y no pasa el examen, pues vuelve y te presentas. Y si no vuelve a pasar, vuelve y te presenta. Y no vuelve a pasar y vuelve y te presentas. Y si tienes que presentarte 50 veces, pues lo haces hasta que haga el doctorado. Pero ¿de quién va a depender eso? De ti. Y es eso, es como involucrar a los estudiantes a que crean más en ellos y a que luchen por sus sueños. Yo, como te digo, yo creo que una de las cosas fundamentales es que yo nunca he dudado de lo que voy a hacer. Yo siempre, la primera vez que dijo, voy a hacer un congreso iberoamericano, tuve como a 40 personas al lado que todo el mundo, y a donde no consiga los patrocinadores. Y a ¿dónde lo vas a hacer en Bilbao? No, eso hace mucho frío, allá nadie va a ir. Y demás que a la gente de Colombia y a la gente de Chile no les van a dar visa. Todo el mundo me empezó a hablar de los problemas, pero yo no veía los problemas. Yo decía, no, vamos a hacer el congreso, va a venir mucha gente. Y el congreso fue un congreso muy exitoso. Entonces, hay veces lo que uno tiene que tratar con los estudiantes y con la gente es que empiecen a creer en ellos mismos, a ver las cosas positivas, a ser persistentes y eso creo que ayuda mucho. Doctor Arango, muchas gracias. De nuevo un gusto volver a verlo, saludarlo. Espero verlo pronto por acá en el país, nuevamente. Un abrazo. Pero nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias por su pregunta y la respuesta del doctor Juan Carlos. Tenemos otra pregunta en el chat de Ardila Romero. Pregunta, ¿cómo se visiona en unos años en el campo de las neurociencias? ¿Cómo me veo yo? La pregunta pareciera hacer referencia a cómo se visiona. Tal vez Ardila nos pueda aclarar por el chat si se refiere al doctor o en general a las neurociencias. Buenas tardes, ¿me escuchan?
Ajá, por ahí te escuchamos bien. Adelante, gracias. Saludo y doctor, primero que todo, gracias por compartir su experiencia con nosotros. Realmente es admirable todo lo que ha logrado, ejemplo pues de perseverancia y entrega, ¿no? Sí, mi pregunta es, eres una persona que obviamente ha producido mucho, ha hecho muchos aportes realmente dentro del campo de la neurociencia y la neuropsicología, pero ¿qué visionas? Es decir, dentro de tu proceso de crecimiento has logrado muchas de las cosas que te has propuesto, pero de aquí a 10 años, ¿cómo te visionas tú dentro de esa construcción que estás haciendo para ti? Ya, no, yo me veo a futuro como una persona que puede ayudar mediante toda la experiencia que he conseguido, mediante todas las redes que he logrado conseguir, mediante todas las personas que conozco, me veo como una persona que puede ayudar mucho a mover el campo de la neuropsicología en países de América Latina y en países de habla hispana. Todavía nos falta mucho porque tenemos que tratar de hacer más investigación, tenemos que tratar de basar nuestra psicología más en ciencia, porque hoy en día la psicología no hay mucha gente que investigue, tenemos todo un laboratorio en América Latina y todavía no conocemos muchos de nuestros propios problemas. Y yo a futuro me veo como una persona que va a tratar de seguir impulsando, seguir creando cosas, seguir formando y seguir haciendo todas estas cosas y ayudando a mejorar la práctica profesional de nuestra disciplina. Por eso estamos estandarizando estas pruebas, tener herramientas útiles que podamos utilizar en diferentes países a nivel internacional, porque trabajamos con seres humanos y lo mínimo que podemos hacer es tener herramientas útiles para evaluar a las personas. Entonces, pues sí, me veo en un rol de activo, generando, produciendo y según dicen el otro día estuve escuchando que la parte más productiva del ser humano es entre los 50 y 60 años, entonces pues, todavía me falta ahí un añito o algo para empezar mi parte más productiva. ¿Qué otras preguntas? Perfecto. Por acá tenemos comentario y finalmente yo tengo una pregunta. Sí, sí, ya me confirmo que me puedo escuchar. Para el doctor. Y es, doctor, bueno, yo soy egresada, recién egresada de la Escuela de Psicología. Y mi pregunta para ustedes, ya nos estaban comentando un poquito, pero puntuando en este punto de lo que es egresarse recién de la licenciatura, comenzar la trayectoria profesional, ¿qué recomendaciones le daría usted en este sentido? Es decir, al iniciar la trayectoria, hace poco hablaba con algunos colegas y uno de ellos me decía, es que uno sale y quiere como comerse el mundo. De cierta forma, ¿cómo podemos fijar metas a corto y a largo plazo? ¿Qué recomendaciones nos daría usted en este sentido? Yo lo que pienso y lo que aprendí en los Estados Unidos es que mientras más específico uno sea y, o sea, mientras menos se abarque y más se especialice uno en algo específico, mejor le va la profesión. Entonces, yo lo que veo es que a veces en América Latina uno sale y entonces la gente es experta en fobias, es experta en ansiedad, es experta en neuroimágenes, es experta en potencial evocado, es experta en cantidad de cosas. Pero yo lo que he aprendido es que si realmente uno quiere ser bueno, tiene que especializarse en algo muy, 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 muy específico. Porque hay cantidad de cosas que aprender. Y si uno hay algo que uno quiere hacer, algo específico que le apasiona, y uno lo estudia en profundidad y lo investiga, luego uno se vuelve muy bueno en eso. Y cuando tú te vuelves muy bueno en eso, pues te empieza a ir muy bien a nivel profesional. Pero hay veces lo que veo que de pronto la gente recién egresada, claro, porque uno está con ganas de conseguir trabajo, de ganar dinero, todo eso. Entonces, uno al principio empieza a hacer muchísimas cosas al mismo tiempo.
pero yo pienso que lo mejor es tratar de especializarse en algo concreto y ser bueno en eso. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Creo que para mí es de muchísima ayuda escucharlo y muchísima admiración, creo que para todas las personas que estamos presentes, haber tenido la oportunidad de participar en un espacio como este. A manera de cierre también del espacio del día de hoy, le agradecemos nuevamente al doctor y le invitamos a todas las personas presentes a participar del resto de las actividades que se llevarán a cabo en la Semana de la Salud Mental. Estará disponible el cronograma en la página de la Universidad Autónoma de Centroamérica en el Facebook con las actividades virtuales y presenciales acerca de, ahí podrán también encontrar los enlaces, los sitios en donde hoy tenemos una charla en la Universidad Sede Central acerca de resignificando tu historia sobre el amor propio. Entonces, para que puedan también participar de estas actividades, le invitamos a todos también con ello y le doy la palabra a doña Dora para que pueda realizar finalmente el cierre. Bueno, agradecer nuevamente a nuestro ilustre invitado, de verdad, doctor. Ha sido un gusto y sobre todo con la ilusión de que los planes en beneficio pues, de nuestros estudiantes y de la academia pues sigan adelante. Muchas gracias a todos y todas las asistentes. Y bueno, siempre una historia de vida es mucho más significativa que muchas teorías. Entonces, pues, de verdad que muchísimas gracias y esperamos pronto tenerlo nuevamente en presencia por acá en Costa Rica. Nada, muchísimas gracias por la invitación y por mí, pues nada, encantado y eso, ojalá nos volvamos a ver pronto por allí en persona en Costa Rica. Que esté muy bien y muchas gracias a todos por asistir a la charla. Hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
No, yo no.